Muy bien. Esta semana comencé a leer nuevamente el Evangelio de Mateo. Uf, y recontra uf. Qué evangelio, ¿no? El de Mateo. Qué evangelio tan precioso. Por supuesto, todos son hermosos, pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Porque, ¿qué era Mateo antes de ser discípulo de Jesús? Era un publicano. Eso quiere decir que tenía una mentalidad sistemática, ordenada. Y cuando él escribe, pues traslada esa peculiaridad en sus escritos. Cuando nosotros vemos que él escribe, por ejemplo, el Sermón del Monte y después el Sermón del capítulo 13, etcétera, el Sermón del capítulo 24, lo que notamos es que Mateo no es ordenado en el sentido de tomar los discursos de Jesús cronológicamente, no, pero sí es temático. Eso quiere decir, lo que escuchó de Jesús hablar acá y acá y acá, lo compila. Y en el Sermón del Monte tenemos una tremenda compilación, ¿verdad? Completa compilación acerca de un tema importante. Un tema que alude especialmente, o yo diría específicamente, a los hijos del reino. ¿Quiénes son hijos del reino? Los que hemos creído en Cristo. Somos hijos del reino de Dios. En Mateo 5 tenemos a Jesús dando el Sermón del Monte, un sermón que abarca de los capítulos 5 al 7. 5 al 7, 3 capítulos preciosos de Jesús. Y nos dice el versículo 1 que viendo la multitud, dice que vio la multitud. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando vio la multitud venir, ¿qué hizo? Se huyó al monte. Dijo, no, ahorita quiero estar en el monte. Y sentándose en el monte, ¿quién vino a él? Sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba. Entonces, eso quiere decir que este Sermón del Monte, ¿a quién se lo dio el Señor? A sus discípulos. La multitud se quedó allá. Jesús se fue al monte, sus discípulos lo siguieron. Jesús se sentó en señal de autoridad, porque allá los maestros se sentaban a enseñarnos como aquí, que están ustedes sentaditos bien a gusto y yo estoy parado. Allá era al revés, el rabí, es que no soy rabí, el rabino se sentaba y los demás de pie escuchándolo. Entonces, cuando Jesús se sentaba, ¿qué significaba? Que Jesús iba a dar una enseñanza. Shh, todos calladitos. Jesús va a hablar. Shh. Jesús se sentó, va a hablar, callados, porque va a dar una enseñanza. Se prepara el momento, ¿no? Jesús se sienta y los discípulos vienen a él y Jesús entonces abre su boca. Es en un modo habitual que nos enseña que Jesús siempre que abría la boca, ¿verdad?, enseñaba. Y abriendo su boca les enseñaba. Entonces decíamos, el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, es un mensaje completo y sistemático para los que son discípulos de Jesús. Es para nosotros. ¿Y cuál es el contenido del Sermón del Monte? Para cuando ustedes lo quieran después leer o estudiar. El contenido es, ¿cuáles son los valores que caracterizan a los discípulos de Jesús? ¿Cómo son ellos? ¿Qué tienen de diferente en relación a otros? Los que son verdaderos discípulos de Jesús, ¿cómo son? Ese es el contenido del Sermón del Monte. ¿Okay? Es que en esta ocasión vamos a ver un repaso, porque no podemos predicarlo hoy todo. Pero se me antojó dar un repaso a todo el Sermón del Monte para que veamos cuál es su contenido general y que para que cuando ustedes lo vuelvan a leer, a estudiar, lo estudien con ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es el Sermón del Monte? Son enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Es un mensaje completo y sistemático donde Jesús le dice a los discípulos cuáles son las características que sus seguidores tienen. Las tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien no tiene estas características, pues no es un discípulo. ¿Listos para calificarse? Comenzamos. Versículos 2 al 12
Nuestro Señor Jesús nos habla acerca de que el secreto para la vida cristiana está en la esperanza. La esperanza es muy importante, porque lo que tú esperas, ¿no? Lo que tú sabes que vas a recibir con toda seguridad, lo que sabes que vas a recibir, lo que sabes que eres en Cristo, lo que sabes que vas a recibir en Cristo, te da identidad para vivir la vida cristiana hoy y te ayuda a vivir la vida cristiana correctamente. Es lo que nos dicen los versículos 2 al 12, que es lo que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Cómo se deben estudiar las bienaventuranzas? Se tienen que estudiar como, porque a veces la leemos así, pues como están aquí en el orden, ¿no? Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Saben una mejor manera de entenderlo? Es cambiando el orden. Comienza a leerlo por el final, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué felices son los pobres en espíritu. Eso quiere decir que esta esperanza que ellos tienen de recibir el reino de los cielos, de que de ellos es el reino de los cielos, es lo que los ayuda a vivir con humildad, con pobreza espiritual, con humildad. Entonces, el reino de los cielos es suyo. Los que son discípulos de Cristo saben que el reino de los cielos es suyo y por ello son felices al ser humildes. ¿Qué otra cosa? Número 2, saben que recibirán consolación. Por eso qué felices son a pesar de llorar en este mundo. Van a recibir consolación. Ese es un hecho. ¿De qué dice Apocalipsis? Cuando estemos allá, toda lágrima se enjugará. Todo dolor se acabará. El Señor nos consolará. Por eso lloramos hoy con libertad aquí en medio de las situaciones del mundo, ¿ya? Porque sabemos que seremos consolados. Es un hecho, es una esperanza. ¿Cuál otra esperanza? El discípulo de Jesús sabe que heredará la tierra, lo sabe, heredará la tierra. Por ello, qué feliz es al ser manso, al ser gobernable aquí, porque recibirá la tierra para heredarla. ¿Qué más? Como sabe que será saciado, el discípulo de Jesús sabe que será saciado, ¿sí? Pleno. Por ello, qué feliz es ahora por tener ese anhelo, hambre y sed de justicia, ese anhelo por la justicia divina, porque sabe que será saciado. No vamos a explicar todo detalle, lo que quiero es que vean cómo la esperanza que tienes es la que te ayuda a tener una identidad en Cristo. ¿Cuál es la que sigue? Alcanzará misericordia. El discípulo de Jesús, ¿qué sabe? Sabe que alcanzará misericordia. ¿La merecemos? No, por eso a veces dudamos, ¿no? Porque decimos, no, es que no la merezco. Sí, pero ya sabes que es por gracia. Así es que sabes que es un hecho. Alcanzarás misericordia por la gracia de Cristo. Por eso, ¿qué haces? Eres feliz al ser misericordioso. ¿Qué más? El discípulo de Jesús sabe que verá a Dios. ¿Cuántos saben que verán a Dios? Veremos a Dios, cara a cara. Por ello, qué feliz es cuando tiene un corazón limpio, porque busca la santidad, porque sabe que verá a Dios. Es un aliciente. Será llamado hijo de Dios. Serás llamado hijo de Dios. Por eso, qué feliz eres al ser un pacificador, o sea, al parecerte a Dios como un pacificador, hacer las paces, predicar la consolación con Dios. Vénganse, pónganse en paz con Dios. ¿Por qué hacemos ese trabajo? ¿Por qué somos pacificadores? Porque sabemos que seremos llamados hijos de Dios. ¿Qué otra cosa sabe el discípulo de Jesús? Que su galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón, hermanos, es grande en los cielos. Por eso somos felices al soportar la persecución, porque sabemos que nuestro galardón es grande en los cielos. Lo que quiero que noten, hermanos, es como las promesas divinas, esa esperanza que tenemos en Cristo, es la que forja nuestra identidad en Dios. Sabemos quiénes somos por las promesas que tenemos de Él. Y esas promesas que volvemos esperanza, ¿no? Porque la esperanza significa que esperas algo con firmeza, no lo dudas, lo esperas. Entonces, ¿qué cosas esperamos, hermanos? Que el reino de los cielos es nuestro,
que recibiremos consolación, que heredaremos la tierra, que seremos saciados de justicia, que alcanzaremos misericordia, que veremos a Dios, que seremos llamados hijos de Dios y que nuestro galardón es grande en los cielos. Así es que nuestra conducta hoy la determina, ¿qué? La esperanza que tenemos en Cristo. Vean cómo arranca el Sermón del Monte, ¿no? Qué manera de comenzar de Jesús mostrándonos la esperanza. Estar seguro de lo que es nuestro por heredad nos impulsará a adquirir las virtudes de carácter que se esperan de nosotros como seguidores de Jesús. Qué importante es entonces que tengamos esperanza. ¿Y qué es lo que nos da esperanza? La palabra, creerle a la palabra. Aquí viene lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo Jesús, por gracia. Así arranca el Sermón del Monte, versículos 2 al 12. Ahora vayamos a lo que sigue. ¿Con qué siguió nuestro Señor Jesucristo? Según el orden que le puso aquí Mateo, versículos 13 al 16, nos hablan de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Aquellos que somos discípulos tenemos una nueva naturaleza de influencia. Dice Jesús, ¿ustedes son qué? Sal y luz. Esa es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es lo que ahora somos. Jesús no dijo, ustedes llegarán a ser, si se preparan bien, si no les dijo serán. Les dijo, ustedes son. Y eso simplemente es por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ahora que estamos en Jesús, somos sal y somos luz. Podríamos hacer un estudio detallado y grandísimo de estas dos situaciones, de estas dos características, ser sal y luz. Pero solamente hablaremos de un detalle, de lo que es, de lo que representan la sal y la luz. Representan elementos que no te hacen pasar desapercibido. La sal no puede pasar desapercibida. Si tú te pasas de sal en la comida, no puede pasar desapercibida la sal. Si te metes al mar, la sal no pasa desapercibida. La sal es un elemento que no pasa desapercibido. La luz. Miqueas ahora lo sabe, porque quiere dormir al bebé y hay luz, y apaguen las luces, la luz se mete por todos lados, ¿no? La luz no pasa desapercibida. Para que puedas poner un cuarto completamente en oscuridad, tienes que batallar porque la luz penetra. Pequeño rendijo, una pequeña rendija, agujero, ¡pum!, la luz penetra. Son dos elementos que nos hablan de no pasar desapercibidos. El Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, no pasa desapercibido en su sociedad. Afecta a su sociedad, influye a su sociedad. Esa es la naturaleza que adquirimos estando en Cristo. Nuestra nueva naturaleza nos hace influir. A donde quiera que estemos, a donde quiera que lleguemos, influimos para bien. Repito, si eres discípulo, ¿no? Si no, pues no, influyes para mal. ¿Ok? Es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces Jesús nos habla de la nueva naturaleza que hemos adquirido. Por su ser y por su hacer, el discípulo hace diferencia a donde quiera que esté y con quien quiera que esté. Estamos viendo las características que tienen los que son seguidores de Jesús y que Jesús está anunciando en este Sermón del Monte, especialmente para sus discípulos. Vamos con la tercera, versículos 17 al 48, una sección larga, donde Jesús, ¿cuál es la palabra que más se repite en esta sección? La frase que más se repite. Ajá, ¿verdad? Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿no? 27, oíste que fue dicho. 31 también fue dicho. 33, ¿verdad? 38, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo. Sí, eso es lo que se repite en toda esta sección. Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho por los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento, pero yo os digo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, Jesús en el versículo 19 está hablando de la ley, de manera que cualquiera que quebrante, porque Jesús dijo antes, ¿verdad? Yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla, a darle su verdadero cumplimiento,
Y por eso dice en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego dice el 20, porque si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué eran los escribas y fariseos? Religiosos. Aquí Jesús no le está hablando a los religiosos. En el Sermón del Monte no es para religiosos, es para discípulos. Y le dice Jesús a sus discípulos, la justicia de ustedes, o sea, su conducta, su manera de conducirse, debe ser superior a la de los escribas y fariseos, porque ellos nada más dicen y no hacen. Ellos nada más requieren otras cosas, guardan las cosas por apariencia. Así es que ustedes deben ser superiores a ellos. Y entonces viene el Señor diciendo estos ejemplos, ¿no? Los antiguos dijeron, no matarás, pero yo te digo, cualquiera que se enoja contra su hermano. ¿Cómo vences esto, no? De no matar, pues ni siquiera enojándote, porque cuando te enojas ya lo quieres matar. ¿Cómo lo logras? No enojándote. ¿Qué necesitas? Saber amar, saber perdonar, saber soportar. Son cualidades de carácter. El verdadero creyente sabe amar, sabe perdonar, y por eso no llega a pecar contra su prójimo. Jesús dijo a sus discípulos, los antiguos dijeron, no adulterarás, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. En otras palabras, ¿cómo vences eso? Con pureza, pureza de ojos, pureza de pensamientos, no admitir la lascivia. Dios quería a sus discípulos con pureza en su manera de pensar. Ustedes oyeron que fue dicho, divórciate, y cuando te divorcias de carta de divorcio, pero Jesús dice, sé fiel. Los antiguos dijeron, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús dice, no, ustedes aman y son benignos, responden con benignidad en todo caso. ¿Qué está enseñando aquí Jesús? Que la ley, los mandamientos todos se cumplen a través del fruto del Espíritu, a través de la conducta cristiana. Esa conducta que viene como resultado de tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú tienes el fruto del Espíritu, no vas a matar, ni a adulterar, ni a divorciarte, ni a vengarte de los que te hacen daño. ¿Cuál es el secreto? Vencer el deseo de la carne con el fruto del Espíritu. Esta es la enseñanza para los discípulos. Ya no somos gobernados por la ley. Si me hacen hago, ¿no? Si me buscas me encuentras, me vas a conocer quién soy. No necesitamos conocer quién eres, necesitamos conocer a Cristo en ti, el fruto del Espíritu que está en la vida del creyente. ¿Estamos bien? Esa es la característica del cristiano, vive en el fruto del Espíritu. Sección 4 del Sermón del Monte, cuarta sección del Sermón del Monte. Capítulo 6, versículos 1 al 18. Jesús ahora viene en otra sección muy interesante porque habla acerca de un tema central que es, ¿qué es lo que dice Jesús mayormente aquí? ¿Cuál es la frase que se repite en esta sección? ¿6? Del 1 al 18. Mateo 6 del 1 al 18. ¿eh? ¿Qué es? Otra. ¿Cuál es la que más la frase característica de esta sección? La frase, bueno, la frase, no la palabra, la frase. ¿Qué más? Para ser visto por los hombres. Jesús dice, no hagas las cosas para ser visto. Cuando des limosna, ¿verdad?
No hagas tocar trompeta. Cuando ores, no te pongas en las esquinas. No lo hagas para ser visto por los hombres. Si lo haces para ser visto por los hombres, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? El reconocimiento de los hombres. Pero no esperes nada de Dios. ¿Quieres tu recompensa de los hombres que te aplaudan? Bueno, hazlo a la vista de los hombres, para ser visto de los hombres, y ya tienes tu recompensa. Pero no esperes nada de Dios. ¿Y cuál es el principio entonces? Que se repite en toda esta sección. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y luego viene el principio, para que sea en secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto, ahí está el principio. Ese es el principio bíblico que entiende el que es discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús no buscamos la recompensa. ¿Qué hacemos los discípulos de Jesús? Buscamos la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Buscamos ser honestos en lo secreto con Dios. Eso es lo que aprendemos aquí, ¿no? Y vea cómo Jesús utiliza tres cosas que le pueden dar fama a las personas, ¿no? Si una persona da mucha limosna, pues agarra fama, ¿no? Y aplausos para él. Si una persona ora mucho, ¿no? Lo vemos orar mucho y agarra fama. Si lo hace nada más para ser visto, ¿no? Como que se pone a orar en las esquinas de las calles para que todo el mundo lo vea. La hora de la oración, ay, me agarró aquí. Oh, Señor. Para ser visto de los hombres. Y el que ayuna y demuda su rostro para ser visto por los hombres. El Señor dice, ¿cómo el Señor utilizó tres elementos, ¿vea?, que muchas veces el cristiano busca para agarrar fama, para que la gente lo reconozca? Ah, qué cristiano, qué dador, qué comprometido, qué espiritual. Jesús dijo, esas cosas se hacen en secreto. ¿Y cuál es el principio bíblico? Tú haces las cosas en lo secreto y el Señor te recompensa en público. Tú no buscas la recompensa, tú eres verdadero en lo íntimo. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuando David confesó en lo íntimo su pecado, ¿verdad?, después recibió la bendición en público. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Estaba leyendo uno de los boletines anteriores que me refiere a un libro de Marcos Vidal. Marcos Vidal en su libro, un libro que escribió muy bueno. ¿Cómo se llama? Con permiso se llama. Si alguien lo quiere leer, un libro chiquito, fácil de leer, pero que pega duro. Léanlo, vale la pena. Además es escrito por un hombre que tiene veracidad, ¿no? Marcos Vidal. Y él en uno de sus capítulos habla de esto, ¿no? Que él estaba platicando con un amigo acerca de la verdad, acerca de la verdad. Los cristianos siempre viven en la verdad, en lo público y en lo íntimo. Y entonces dice que platicando con un amigo de ese tema, el amigo le compartió su testimonio, que él creció en una familia muy, muy, muy pobre, y entonces tuvo que ser separado de sus padres para vivir en un orfanato, en una especie de, ¿cómo se llama? De casa hogar, le llama él de internado, un internado. Separado de sus padres, viviendo en un internado. Y unos misioneros ahí cristianos atendían el internado. Y dice que ahí les daban pues todo, ¿verdad?, comida, vestido, y les daban clases de Biblia y los llevaban a la escuela. Les daban todo. Dice que en una ocasión, que ellos recibían ingresos de personas ajenas que sostenían el lugar, ¿no?, con aportaciones de amor de la gente, pero siempre estaban pues al día con los gastos de la semana. Ya habían comprado la carne para la semana completa, ¿no?, o para un mes, no me acuerdo cuánto dijo ahí. Tenían sus refrigeradores, compraron carne. Una mañana se levantó el cocinero y no encontró carne. Cero carne. Y dice el amigo de Marcos que le estaba comentando su testimonio, que los líderes dijeron, desapareció la carne, por favor el que lo haya hecho, acuérdense, no vamos a tener comida para todo este tiempo, una semana, 2 semanas, regréselo, no le vamos a regañar, va a estar abierto el refrigerador, va a estar abierto el lugar, regrésenlo y nadie va a decir nada. Pasó un día, 2 días, nada. Entonces dijeron, pues tengo que ponernos un poquito más estrictos, ¿no? Y dijeron, buscaron otra forma, dijeron algo así como, miren,
acérquense con nosotros, no van a haber represalias, pero queremos hablar con ustedes para ver la forma de que regresen esa comida, su segundo intento, ¿no? Algo así. Cuando vieron que pasaron otros 2 días sin nada, ya dijeron, no, pues necesitamos usar más fuerza. Citaron a todos y les dijeron, ya sabemos quién fue, pero queremos darle la última oportunidad para que regrese la comida. Unos misioneros diciendo mentiras, ¿eh? Pero bueno, esa fue la forma que decidieron. Ya sabemos quién fue, tienen esta noche para regresarlo, si no, lo vamos a decir a las autoridades. A la mañana siguiente, 2 muchachos desaparecieron del orfanato. Y entonces lo que ellos ya dedujeron al final fue esto, ¿no? ¿Cómo es posible que estos muchachos decidieran convivir con un pecado oculto que los carcomía de por vida? Y decidieron no convivir con una mancha en su reputación. Muchas veces somos así, ¿no? En lo público nos mostramos santos. En lo público no queremos que nuestra reputación sea manchada. Preferimos no confesar y huir, como hicieron Adán y Eva, esconderse. Pero vivir todo el tiempo con una mentira, con un pecado oculto, lo preferimos, ¿no? Mientras no se sepa. Los hijos de Dios somos hijos de verdad. Y tenemos que ser verdaderos, sobre todo con Dios. Él lo sabe todo. Debemos ser verdaderos en lo íntimo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que si eres verdadero en lo íntimo, tu recompensa será pública. Ese es el principio que gobierna a los discípulos. Nosotros sabemos esto, ¿ok? Es que somos verdaderos en lo íntimo y dejamos la recompensa al Señor. ¿Está bien? 5, capítulo 6, versículos 19 al 34. Jesús sabe que tiene que resolver un problema que a muchos cristianos, a muchos discípulos, los hace menguar y los hace venirse abajo en la vida cristiana y en el servicio cristiano. ¿Cuál es ese problema? El afán. No saber gobernar el afán, las preocupaciones. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Yo he platicado con pastores, estaba platicando la semana pasada, nos invitaron a predicar a Valparaíso. Ya ustedes recuerdan que murió nuestro hermano Dani, el papá de Adi, y ahora quedó su hermano como pastor. Cosas que Dios mueve, increíble, ¿no? Fue un momento hermoso con la congregación abrazando a Joel, el nuevo pastor joven. Precioso, precioso el momento. Después del culto, me quedé platicando con un pastor que fue de visita, que fue ahí, y lo conocí apenas, platicábamos. El tema que platicamos fue, ¿por qué los pastores no tienen pensión, no son pensionados? Pues no estamos en el seguro social, no trabajamos, no tenemos seguros, no tenemos pensión. Y él decía, yo no estoy, porque él me decía que tenía muchos cargos, era el líder de su movimiento aquí en México, era pastor y además trabajaba como maestro. Y yo le dije, oye, ¿no has pensado en dejar algo de eso para dedicarte al 100% a la obra? Porque así no se puede, o no te cansas. No, ya estoy muy cansado, no. Sí lo he pensado, pero lo que me ha detenido, dice, es que no estamos asegurados. Tengo trabajo y el trabajo me da seguro social. Y mi esposa ha estado enferma. Entonces, la operaron y el seguro pagó, y fue todo. Entonces, no, ¿cómo voy a dejar el seguro social? Y es una cosa difícil. Y me preguntaba a mí, ¿y usted, pastor, no tiene una forma de estar pensionado? No tiene como un trabajito, un negocio como para juntar dinero en el banco y no, yo dependo de Dios. Desde los 24 años dependo de Dios. Y no me ha fallado. ¿Creen que me va a fallar? Perdón. Y fue un tema difícil, porque hablamos de pastores que están en ranchos, por ejemplo, en iglesias pequeñas, y decíamos, hay pastores que no lo sostienen bien.
Pero es una responsabilidad de la iglesia sostener al pastor. Pero más que nada, es un compromiso de Dios. El afán, hermanos, el afán. Yo conozco a varios pastores que tienen negocios aparte de pastorear, porque están haciendo un fondo de ahorro en un banco para cuando se retiren, ¿no? El afán es duro, el afán es difícil. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿De qué viviré? El afán hace que muchos pierdan el camino y ya no sirvan a Dios. Y Jesús sabía que tenía que tocar este tema del afán con sus discípulos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? El afán está bien para los gentiles, ustedes no. Su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes lo hablen, lo pidan. Si el Señor le da de comer a las aves, si el Señor le da vestido a las flores, ¿qué no hará por ustedes, hombres de poca fe? Y esto, hay que solucionar este asunto del afán. ¿Dónde tienes tu tesoro? Allí estará, ¿qué? Tu corazón. Vean cómo no dice al revés. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No. Donde tienes tu tesoro, ahí va tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿Tener bienes? ¿Tener una casa? ¿Tener un carro? ¿Ese es tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y no está en el reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? No puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. ¿Qué tema tan delicado tuvo que tratar Jesús con sus discípulos? ¿Y cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue ahí la enseñanza, el principio que Jesús dejó? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que corresponde al reino de Dios, o sea, a vivir en el cristianismo, en la vida cristiana, vivir en los propósitos de Dios, ese es el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas te serán añadidas. ¿Qué es lo que sabe el discípulo? Que el discípulo no busca las añadiduras. Las añadiduras le tocan a Dios. Nosotros buscamos el reino de Dios. Las añadiduras no las buscamos. Esas vienen, están añadidas. ¿Ok? Jesús resuelve el problema del afán con sus discípulos. ¿Eres discípulo? Sección número 6. Ahora Jesús tiene que tratar el asunto de las relaciones del discípulo. ¿Cómo debe relacionarse el discípulo con su prójimo? ¿Cuál es el trato que se espera? Versículos 1 al 12 del capítulo 7 ahora, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 1 al 12. Al discípulo no le corresponde juzgar. En el trato con nuestros semejantes debemos tener la medida correcta de quiénes somos y quiénes son nuestros semejantes. Y no caer en el error de sentirnos mayores o mejores que ellos. Porque eso nos hace ¿qué? Juzgarlos. ¿Y qué dijo Jesús? No, pues quita primero la viga de tu ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quita primero la viga y entonces podrás ayudar. No juzgues. Entonces, ¿cómo me comporto con mi prójimo, Señor? ¿Cuál es la medida de mi comportamiento, de mi conducta para con el prójimo? Pues la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Y la regla de oro se desprende del gran mandamiento, ¿no? Porque ahí tenemos el gran mandamiento. Jesús dijo, son dos, el gran mandamiento pues son dos. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la regla de oro. ¿Cómo debes amar a tu prójimo? Lo que tú quieres para ti, eso debes hacer con tu prójimo. Eso es lo que regula tu trato con tu semejante. Todas tus relaciones deben estar reguladas, regidas por la regla de oro. Lo que quieras que hagan contigo, eso es lo que tú tienes que hacer con ellos, aunque no lo hagan, aunque no te traten así como esperas. Aquí Jesús no dice, y si te tratan mal, entonces rompe con esa regla de oro y trátalos mal también.
Aplica el ojo por ojo, diente por diente, porque lo intentaste, pero no se dejaron. Ahora aplícales la regla de, ¿cómo se llama? La ley del talión, ¿ah? No, Jesús no dijo eso. O sea, aunque no te traten bien, tú siempre vas a tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Eso es la regla de oro. En las tienditas ya hemos dicho otra vez, ¿no? Que dice ahí, como me trates será tratado. Pero nosotros no decimos, el discípulo de Jesús no dice eso. El discípulo dice, siempre serás tratado bien. Siempre. Como me gustaría que a mí me trataran, así te voy a tratar. Muy bien. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos cuál es la regla para tratar a sus semejantes en toda relación interpersonal. ¿Seguimos? Capítulo 7, versículos 13 al 23. Jesús le dice a sus discípulos. ¿Qué es lo que le dice a sus discípulos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Muchos procuran estar en el camino de Jesús, pero pocos. ¿Cuál es la sentencia de Jesús ahí? Pocos lo hallan. Esa sentencia da miedo, ¿no? Pero así es. Jesús le está aclarando a sus discípulos que son pocos y que además deben ser probados los que están en el camino del Señor. Son pocos y además deben ser probados. El camino de Dios nunca ha sido para las mayorías. Sí, pueden haber multitudes de cristianos, pero nunca son la mayoría. En cualquier ciudad, siempre los que buscan realmente al Señor son minoría y siempre están contra la corriente. Jesús dijo, son pocos los que lo hallan, así lo dijo, ¿no? Vean lo que dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahí está la sentencia de Jesús. Pocos hallan el camino del Señor. A muchos se les predica y nuestra responsabilidad es predicar a todo el mundo, pero entendemos algo, son pocos los que hallan el camino a la salvación. Y sin embargo hay algunos que sin serlo entran, pero son lobos vestidos de ovejas, entran para hacer daño. ¿A esos qué debemos hacerlos? ¿Qué debemos hacer? Ponerlos a prueba. ¿Cuál es la prueba para saber si una persona es realmente de Cristo o no? ¿Cuál es la prueba? Por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no da frutos buenos, ni el árbol bueno da frutos malos. La prueba del fruto. Esa es la prueba que tenemos que conocer. En el Antiguo Testamento tenemos una prueba inclusive para los profetas. Moisés decía en la ley, si viene un profeta a ti, te profetiza algo, y su profecía se cumple, aún así tienes que probar sus enseñanzas, porque si esa persona te lleva a adorar a ídolos falsos, es un profeta falso. Su profecía se cumplió, pero te llevó a adorar dioses falsos, apedréalo. Entonces, sí era cierto, apedrear. Se ríen como si no fuera así. Sí, así decía, lo tenían que apedrear. ¿Cómo se prueba entonces al verdadero creyente? Dice ahí, por sus frutos, por su estilo de vida, por su manera de vivir. Conoce a la persona en su casa, conócelo en la calle, porque aquí en la iglesia podemos aparentar muchas cosas. Nos conocemos nada más de vista, poquito, platicamos un poquito, pero en un contexto diferente. ¿Dónde se conoce a la gente? Pues velo cómo habla con sus compañeros en el trabajo o con sus amigos en la escuela. Ve cómo grita cuando está jugando el básquet, qué palabras dice. Velo cómo habla, ve con quién se junta. Pues digo, todo eso te dan evidencias de su fruto. Ahí puedes saber cuál es el fruto de la persona. Papás, ahí van a saber si sus hijos son cristianos o no. El fruto se ve, ¿dónde? Ahí en casa. ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Qué cosas prefiere hacer? ¿Qué cosas prefiere ver?
El fruto es el que te dice si alguien es discípulo o no es discípulo. Aquí en la iglesia no, aquí en la iglesia no te dice nada. Aquí todos aparentamos. Pero en la casa. Un consejo que le dieron a Joel, me acuerdo, el nuevo pastor allá de Valparaíso, se le dijo, tu verdadera prueba de fuego es que seas el pastor de tu familia. En casa es donde se sabe si vas a ser un buen pastor. Ahí, y sí es cierto. El pastor, ¿dónde comienza a pastorear? En su casa. Si no puedes pastorear a tus hijos, entonces no puedes pastorear a la iglesia del Señor. El fruto, hermano. Vivimos en una época de engaño, en lo que muchos dicen ser, pero no son. Muchos dicen, Señor, Señor, muchos, pero son pocos los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, nuestros edificios se llenan de falsos discípulos. Estamos en una época difícil. Deberíamos entender este principio. Son pocos y deben ser probados. Los discípulos de Cristo son pocos y esos pocos deben ser probados. Con una prueba contundente, el fruto. ¿Ok? Y la última sección, capítulo 7, versículos 21 al 27. Muchos, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino ¿quién? El que hace la voluntad. Y por eso Jesús menciona esta enseñanza final, ¿no? En el capítulo 7, la de los dos cimientos. Todo aquel que me escucha mis palabras, pero no las hace, lo compararé a un hombre insensato, que construyó su vida sobre la arena. Vendrán las circunstancias difíciles y tumbarán la casa. ¿Ok? Pero aquel que escucha mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza entonces aquí? El amor a Dios, hermanos, no se manifiesta con palabras. El discípulo entiende esto, el discípulo de Cristo entiende esto. El amor a Dios no se manifiesta con palabras. Te amo, Señor. No, con obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de fuego es la obediencia. No el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa es la prueba contundente para el discípulo. El discípulo entonces demuestra su amor a Dios a través de ser obediente a su palabra. El amor se demuestra con obediencia, no con palabras. Eso es algo que no está de moda en las iglesias, ¿no? En el cristianismo de hoy en día se dicen muchas palabras, poca obediencia. Y creemos que eso es amar a Dios. Equivocación. El amor se demuestra con obediencia. Eso es algo que el discípulo entiende perfectamente bien. Hasta aquí con el sermón del monte, hermanos. ¿Cómo son los discípulos? ¿Qué los hace diferentes? Un verdadero discípulo de Jesús, ¿qué aprendimos? Hagamos un pequeño resumen. Un verdadero discípulo de Jesús tiene una esperanza. Lo que sabe que es y lo que sabe que recibirá modifican su conducta. Qué importante es tener la esperanza correcta. Hermanos, lean la Biblia, adquieran esperanza, porque eso les ayudará a tener la conducta correcta. ¿Qué más saben los discípulos? Saben que ellos han adquirido una nueva naturaleza que los hace no pasar desapercibidos. El verdadero discípulo de Jesús hace la diferencia donde quiera que está, por su pureza, por su diferencia, por las cosas que Él es. ¿Ok? Un discípulo sabe que la manera de cumplir los mandamientos del Señor es a través del fruto del Espíritu. No matarás, no, más bien ama. No adulteras, no, más bien eres puro. No te divorcias, más bien eres fiel. Sabes que la manera de no fallar a Dios, de no pecar, es viviendo en el Espíritu, en el fruto del Espíritu. Un discípulo del Señor busca ser verdadero en lo íntimo, en lo secreto con Dios, y sabe que Dios lo recompensará en público. Un discípulo del Señor no se afana
porque no tiene su tesoro en esta tierra, su tesoro está en los cielos. Es que no se afana por esta tierra y por lo tanto confía y solamente espera en las añadiduras del Señor. Un verdadero discípulo sabe cómo regir sus relaciones interpersonales a través de la regla de oro. Siempre trata a los demás como quisiera ser tratado. Un verdadero discípulo del Señor entiende que son pocos los que hay en el camino y esos pocos deben ser probados a través de la prueba del fruto. Y un verdadero discípulo sabe que la manera de amar a Dios no son las palabras, sino la obediencia. ¿Qué tal? ¿Te identificaste? ¿Te probaste a través del Sermón del Monte? Ahora sabes que cada vez que leas el Sermón del Monte, sabes cómo utilizarlo para calificar tu propia vida espiritual, para saber cómo andas. Entonces, ojalá sea de bendición. ¿Oramos?